Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Apicultura para Todos. En el video de hoy estaremos hablando sobre una pregunta que me hicieron de el video sobre las reinas F1 y es, digamos, cuál sería el resultado que yo esperaría con algún cruce entre razas puras o entre razas puras y algún híbrido como la abeja africanizada. Antes de comenzar, entonces, recuerda que si estás interesado en alguno de nuestros cursos virtuales, todos los links están en la caja de descripción. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que estos videos, pues digamos, no te pierdas ninguno de nuestros videos que estamos publicando continuamente y darle una manito arriba para que estos videos lleguen a más personas. Así que muchas gracias y comencemos. Bueno, si no has visto el video de las reinas F1, te lo dejo por aquí en alguna de estas tarjetas. En ese video rápidamente pues comentaba que las reinas F1 simplemente pues lo que significan es una codificación genética que no tiene nada que ver con la calidad de las reinas. Sin embargo, no voy a entrar en mucho detalle para que pues veas el video y puedas entender realmente de qué va lo de las reinas F1. Sin embargo, pensando en que se pueden hacer cruces entre diferentes razas puras o entre razas puras y algún tipo de híbrido como la abeja africanizada o como la Buckfast, la idea sería pensar yo qué voy a esperar o por qué haría yo alguno de esos cruces. La respuesta realmente es muy compleja, pensando sobre todo porque a nivel genético toda la expresión de cualquier característica es muy compleja. También, si no has visto los videos que he hecho sobre genética y sobre el genoma de las abejas, donde explico un poco más esto, te recomiendo que los veas, ¿vale? Bueno, cuando yo hago cualquier cruce, yo estoy intentando, digamos, la teoría sería que yo voy a querer intentar fijar en una población alguna característica deseable de alguna de esas razas, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, cruzo una cárnica con una italiana y dependiendo de la zona donde esté, pues puede ser que, por ejemplo, yo quiera la característica de que las cárnicas, por ejemplo, no es que sea así exactamente, pero por ejemplo que la cárnica es mucho más hábil en empezar, y sobre todo en países con estaciones, en empezar mucho más temprano en la temporada la postura de la reina. Si yo quiero fijar esa característica, pues yo puedo hacer ese tipo de cruces. ¿Qué es lo que pasa? Y como les mencionaba de los otros videos, que cualquier característica que sea de expresión y sobre todo a nivel comportamental, incluso las características productivas que son un reflejo de unos comportamientos que tienen las abejas. Acuérdense que no hay un gen de producción de miel o de producción de polen, sino que es una característica multigénica muy complicada. Nomás en la característica defensividad están involucrados más de 300 genes, ¿vale? Entonces, en otras características productivas y de expresión de comportamientos, pues esto es realmente muy complejo. Cuando en algún caso es un solo gen o un par de genes los que controlan una característica, intentar fijar estos genes en una población es un poco más fácil. Sin embargo, con otro tipo de características, inicio de postura temprana, comportamiento defensivo, comportamiento higiénico, bueno, cualquier característica que ustedes se puedan imaginar, estas características multigénicas son mucho más difíciles de fijar en una población. Yo eventualmente cuando hago un cruce, yo puedo en esa primera generación, recuerden, una primera generación no necesariamente es una F1, pero en esa primera generación del cruce que yo hago, yo de pronto puedo encontrar que esa primera generación tuvo la expresión de la característica, digamos, que yo estaba buscando. Sin embargo, yo tendría que seguir haciendo el mismo cruce, es decir, yo de esos padres puros,
yo tendría que seguir haciendo ese cruce, por ejemplo, en el ejemplo que daba al inicio, cárnica con italiana, tengo que seguir haciendo cárnica con italiana, cárnica con italiana. En el momento en que yo coja ese híbrido de esa primera generación del cruce cárnica por italiana y yo haga cruces con ese híbrido o retrocruces, es decir, volver a cruzar esa progenie con alguna raza, no de sus padres, sino de la raza de sus padres, la característica y la expresión de esa característica se empieza a volver muchísimo, pero muchísimo más compleja. Entonces, en teoría, cuando yo hago cruces de diferentes razas o de puras o razas con algún híbrido, yo en teoría quiero pues intentar fijar o seleccionar alguna característica deseable de esa raza pura o de esas razas puras con las que yo estoy, digamos, intentando jugar. Lo que pasa es que pues es muy complicado que pues eso se dé si no se hace de una forma muy sistemática y sabiendo qué es lo que hay detrás de la característica. Es decir, cuántos genes están involucrados detrás de esa característica. Si, por ejemplo, como en el caso del comportamiento defensivo, hay una dominancia paterna hacia la característica, si hay algún efecto ambiental que influya en esa característica. Todo eso hace que esto se vuelva realmente mucho más complicado y digamos, si se hace de una forma práctica en campo, sin un seguimiento muy sistemático, científico, es muy difícil que yo pueda lograr fijar en una población. Como les decía, yo puedo eventualmente obtener en una primera generación las características deseables, pero lograr fijar esa característica en la población como tal, sobre todo en las poblaciones abiertas, eso es mucho, pero mucho más complicado. Y por ejemplo, en ese caso del cruce de cárnicas con italianas, cualquier característica deseable, pues puede ocurrir es al contrario, que la expresión de esa primera generación corresponde al padre o a la madre, o a la raza, digamos, paterna o materna, que no estaba intentando yo seleccionar, ¿vale? Por esto es realmente muy complejo y hacer procesos de selección genética lleva mucho tiempo y es muy complejo, mucho más complejo que decir simplemente voy a cruzar una raza con otra porque es que a mí me dijeron que es que la cárnica tiene este comportamiento o que es que voy a cruzar una africanizada con una raza pura y voy a obtener mayor mansedumbre, siendo que pues son características muy complejas. Y en el caso, como les mencionaba, de la defensividad, pues es una característica controlada por más de 300 genes que están en diferentes cromosomas y por lo tanto hacer estos procesos de selección y sobre todo de fijación de la característica de la población son muy complejos. Bueno, espero haber intentado aclarar un poco este concepto. Recuerda ver los videos que te mencionaba, que he hablado sobre el genoma y selección y genética, para que puedas tener un poco más de claridad al respecto de esto. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que si están interesados en alguno de nuestros cursos virtuales, los links están en la caja de descripción. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y dale una manito arriba para que estos videos puedan llegar a más personas. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima.